Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy les traigo una historia escalofriante que les hará dudar de lo que puede ocultarse en la oscuridad. Acompáñenme en este relato contado en primera persona, donde un hombre encargado de la limpieza en una funeraria descubre que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que jamás imaginó. Prepárense para Entre Cuerpos y Sombras. Mi nombre es Mauricio Sánchez y trabajo como personal de limpieza en la funeraria Eterna Paz desde hace unos 5 años. Nunca pensé que mi vida terminaría así, rodeado de muerte y silencio, pero la necesidad me llevó a este lugar. El turno de noche es mi especialidad, una franja horaria que pocos están dispuestos a tomar. Es más tranquilo, me dijeron cuando acepté el puesto, menos gente, menos ruido. Sin embargo, pronto descubriría que la soledad de la noche trae consigo sus propios horrores, aquellos que no se ven a la luz del día. Al principio, todo parecía normal, o al menos lo que yo consideraba normal para un lugar como este. La funeraria se mantiene abierta las 24 horas, pero el flujo de personas disminuye drásticamente después de las 10 de la noche. Es en esas horas de quietud que uno empieza a notar cosas, detalles que no parecen importantes, pero que se van acumulando hasta formar un mosaico de terror. Recuerdo claramente la primera noche en que algo extraño ocurrió. Era una noche fría de invierno, el tipo de frío que se siente hasta en los huesos, aunque uno esté bien abrigado. Ya había limpiado las salas de velación y me dirigí al sótano, donde se encuentra la sala de preparación de cuerpos. Esa parte del edificio siempre me ha resultado incómoda, pero pensaba que era una reacción natural, dadas las circunstancias. El sótano es un lugar sombrío, con luces fluorescentes que parpadean de vez en cuando, creando sombras en las paredes. Hay algo en la atmósfera de ese lugar que hace que el aire se sienta más pesado, más denso, como si cada respiración costara un poco más. Me acerqué a la mesa de preparación, donde yacía el cuerpo de un hombre mayor que había sido ingresado esa misma tarde. Mi tarea era sencilla: limpiar alrededor y asegurarme de que todo estuviera en orden. Mientras trabajaba, sentí una ráfaga de aire helado que me erizó la piel. Me detuve un momento, tratando de identificar de dónde venía, pero no había ninguna corriente de aire en esa habitación. Entonces lo escuché, un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacerme parar en seco. Al principio pensé que era el sonido de las tuberías, o tal vez el viento colándose por alguna rendija, pero el susurro se hizo más fuerte, más definido, y parecía provenir del cuerpo sobre la mesa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la primera gota de sudor frío resbaló por mi frente. No podía entender lo que decía, pero era inconfundiblemente una voz humana, aunque distorsionada, como si viniera de algún lugar lejano. La voz se alzaba y caía, formando palabras que no podía comprender, pero cuyo tono era inequívocamente desesperado. Me quedé paralizado, sin poder moverme, hasta que de repente todo cesó. El silencio volvió, opresivo y asfixiante, como si nada hubiera pasado. Salí de la sala de preparación lo más rápido que pude, tratando de convencerme de que había sido solo mi imaginación, un truco de la mente provocado por la fatiga y el ambiente tétrico. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era cierto, que había experimentado algo fuera de lo común, algo que no podía explicar. Después de esa noche, los sucesos extraños se volvieron más frecuentes. A veces, mientras limpiaba los pasillos, sentía una presencia detrás de mí,
como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Volteaba rápidamente, solo para encontrarme con el vacío, con la nada, pero la sensación persistía, haciéndome dudar de mi propia cordura. Otra noche, estaba barriendo el piso de la sala de velación principal cuando las luces comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que era un fallo eléctrico, algo que podía arreglarse rápidamente, pero entonces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. No podía ver ni siquiera mi mano frente a mi rostro, y el silencio que me rodeaba era tan denso que sentía que podía cortarlo con un cuchillo. Fue en ese momento que escuché los pasos. Eran suaves, pero inconfundibles, acercándose lentamente desde el fondo del pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de pánico me invadió. Sabía que no había nadie más en la sala, que yo era el único que quedaba en ese turno de limpieza. Pero los pasos seguían cada vez más cerca, hasta que se detuvieron justo a mi lado. Podía sentir una presencia fría, como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado. Entonces, un susurro rompió el silencio. Mauricio, venimos por ti. En ese instante, las luces se encendieron de golpe y todo volvió a la normalidad. No había nadie en la sala, ni señales de que alguien más hubiera estado allí, pero la sensación de ser observado no se fue. Me quedé inmóvil, temblando, tratando de entender lo que acababa de suceder. Sabía que algo estaba mal, que lo que había escuchado no era producto de mi imaginación. A medida que pasaban las noches, los fenómenos se volvían más intensos, más difíciles de ignorar. Una noche, mientras limpiaba una de las cámaras mortuorias, noté algo extraño en un espejo que había en la pared. El reflejo mostraba una figura que no debería estar allí. Era la sombra de una mujer, alta y delgada, con un velo cubriéndole el rostro. Al principio, pensé que era solo un efecto de la luz, una sombra proyectada desde algún lugar, pero cuando giré la cabeza para ver si había alguien más en la habitación, no encontré a nadie. Volví a mirar al espejo y la figura seguía allí, observándome desde el otro lado. Mi respiración se aceleró y una sensación de pánico se apoderó de mí. La figura no se movía, pero su presencia era abrumadora, como si me estuviera mirando fijamente, atravesándome con su mirada. De repente, la figura comenzó a acercarse al vidrio, lentamente. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más frío, más pesado, y un terror indescriptible se apoderó de mí. Salí de la habitación lo más rápido que pude, sintiendo que algo me seguía, respirando en mi nuca. Después de esa experiencia, comencé a evitar el espejo y la habitación donde se encontraba, pero la funeraria es un lugar que no deja que te escondas por mucho tiempo. Cada rincón, cada pasillo parecía tener su propia historia de horror, esperando a que bajara la guardia. Hubo una noche en particular que nunca podré olvidar. Era cerca de la 1 de la madrugada y estaba limpiando la sala de velación principal. Había terminado de arreglar las sillas y estaba a punto de salir cuando escuché un llanto suave, casi imperceptible, como el de una mujer. Al principio, pensé que alguien se había quedado encerrado, tal vez algún familiar que no había podido soportar la idea de dejar a su ser querido solo. Seguí el sonido hasta una de las esquinas de la sala, pero no encontré a nadie. El llanto continuaba, ahora más cerca, y me di cuenta de que parecía provenir de todas partes. Sentí que el pánico se apoderaba de mí, pero traté de mantener la calma,
diciéndome que era solo el eco de algún sonido lejano. Sin embargo, el llanto se hizo más fuerte, más angustiante, y luego una de las sillas cayó al suelo con un estruendo. El sonido resonó en la sala vacía y el llanto cesó al instante, dejándome solo en un silencio aterrador. Salí corriendo de la sala, mi corazón latiendo desbocado, sabiendo que algo más había estado allí conmigo. El evento que más me marcó ocurrió hace unas semanas. Era una noche tranquila, o eso parecía al principio. Estaba en el sótano, limpiando los pasillos que conducen a las cámaras frigoríficas donde se almacenan los cuerpos. El lugar siempre me ha dado mala espina, con su frío constante y ese olor metálico que nunca desaparece. Estaba barriendo el suelo cuando escuché un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando me acerqué a la cámara donde se había originado el ruido, sentí un frío aún más intenso, casi insoportable. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrarme con alguna explicación lógica. Lo que vi me dejó helado. Uno de los cuerpos, un hombre joven que había muerto en un accidente de tráfico, estaba fuera de su lugar, como si alguien lo hubiera sacado de la camilla y lo hubiera dejado en el suelo. Pero lo más aterrador fue que, al mirarlo, sus ojos, que deberían haber estado cerrados, estaban abiertos, mirándome fijamente. Sentí que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, aunque sabía que no era posible. Sin embargo, la sensación era tan real que no pude soportarlo. Cerré la puerta de golpe y salí corriendo, dejando mi equipo de limpieza atrás. Esa noche no pude volver al trabajo. Me senté en mi coche, temblando, incapaz de entender lo que había pasado. Sabía que algo estaba mal en ese lugar, que lo que había visto no era una simple alucinación. Decidí que necesitaba respuestas, que no podía seguir trabajando en un lugar donde la línea entre la vida y la muerte parecía tan delgada. Comencé a investigar la historia de la funeraria, pero no encontré nada fuera de lo normal. Al parecer, los fenómenos eran producidos por las almas en pena y los ritos de despedida que se llevaban a cabo allí eran solo ecos de los tantos difuntos que pasaron por ese lugar para el último adiós de sus seres queridos. Con el tiempo, las historias comenzaron a acumularse. Empleados que veían figuras sombrías en los pasillos, clientes que afirmaban escuchar voces susurrando desde las paredes, e incluso informes de cuerpos que parecían moverse por sí solos. Muchas de estas historias nunca llegaron al público, siendo silenciadas por los dueños para evitar perder negocio. Pero los empleados sabían la verdad y la mayoría de ellos no duraban mucho en el puesto. Todo lo que he experimentado desde entonces solo confirma mis peores temores. La funeraria Eterna Paz no es solo un lugar donde los muertos tienen su último adiós. También puede ser un portal, un lugar donde la barrera entre nuestro mundo y el de los espíritus es peligrosamente delgada. Y ahora, cada noche que trabajo aquí, me siento más cerca de esa línea, temiendo el momento en que pueda cruzarla y no encontrar el camino de regreso. Aún sigo trabajando en Eterna Paz. La necesidad sigue siendo fuerte y las oportunidades en esta ciudad son escasas, pero cada noche es una batalla contra el miedo, un esfuerzo por mantener mi cordura, mientras las sombras se acercan un poco más. Sé que un día, tal vez no muy lejano, esas sombras me reclamarán, y entonces yo también me convertiré en una de las muchas historias de terror que rondan este lugar. Hasta entonces, seguiré enfrentando las noches, entre cuerpos y sombras,
esperando que la próxima madrugada no sea la última que vea. Espero que esta historia los haya dejado con un escalofrío recorriendo su espalda. No olviden suscribirse a Noches Aterradoras para más relatos como este, y si les gustó, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro rincón oscuro del terror. Hasta la próxima, y recuerden, no dejen que las sombras los atrapen.